Ya sabemos que el equipo Aston Martin introdujo sus primeras actualizaciones el pasado fin de semana y ya han salido algunas conclusiones de las cuales os vamos a contar qué es lo que dicen desde el equipo y luego también os voy a dar mi opinión al respecto sobre ellas. También en este vídeo hablaremos sobre las Chili Season y el piloto que va a renovar o se va a quedar dentro del equipo Red Bull, os vamos a hablar acerca de ello y muchísimos otros temas que todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que hablar acerca de esas mejoras del equipo Aston Martin que llevaron en el Gran Premio de Suzuka. Ya os contamos la gran cantidad de actualizaciones que llevaron muchísimas cosas, además algunas visuales como eran los pontones, que era muy obvio, pero también llevaron cambios en la tapa motor, en el ala viga, en el difusor y especialmente en el suelo, que era lo más importante. Todo eso es lo que introdujo el equipo Aston Martin. Era un cambio bastante grande, aunque ellos han indicado que el grande sí mola, que esto es simplemente la primera parte. Lo veíamos ayer con las palabras que decía Alonso, que esto era solo la primera parte de un gran paquete de actualizaciones que va a llevar en Imola. También estaba bien para poder ir probándolas, para ir ver si la dirección en la que estás intentando desarrollar el coche es positiva, y efectivamente por ahora parece que sí. Han salido muy buenas conclusiones desde el equipo Aston Martin. Os vamos a dar la información que surge desde Italia y luego también, por supuesto, os voy a dar mi opinión al respecto sobre ello, porque bueno, yo creo que hay que mantenerse cauto en este punto. Pero las primeras conclusiones han sido, como os digo, positivas, especialmente este paquete de actualizaciones que incluso se llegó a hablar de si mejoraba casi medio segundo por vuelta, al menos es lo que decían, lo que había información del equipo Aston Martin. Pues os vamos a hablar lo que ellos han medido, que han logrado mejorar en comparación con un circuito como Bahrein. Ahora de eso después llega, pero lo primero, sobre todo este paquete de actualizaciones, como todo lo que ha ido introduciendo en este principio de temporada, que sabemos que hasta ahora no ha habido circuito en el que Aston Martin no haya llevado algo nuevo. Eso va a ocurrir por primera vez seguramente en China, pero hasta ahora siempre han llegado a algo nuevo y siempre ha ido enfocado en mejorar el ritmo de carrera, que sabemos que ha sido el punto débil de este equipo, porque en ritmo de clasificación están generalmente bien. La mejor quali fue el cuarto puesto que tuvo en Arabia Saudí, que realmente no estaba Carlos, a lo mejor hubiera sido un quinto, sería lo lógico, pero es un muy buen puesto y ese quinto puesto se ha podido conseguir repetir también en ese mismo fin de semana en Japón. En Bahrein fueron sexto e incluso no estuvo lejos Alonso de haber quedado tercero en aquella ocasión, y sí que en Australia estuvo más lejos, pero por el propio error que cometió Alonso. Así que vemos que la clasificación es un punto fuerte, lo que falta es ese ritmo de carrera. En eso están enfocados, en conseguir mejorar ahí, y por ahora creen que este primer paquete de actualizaciones, que llegará el grande, que es la mejora real en Imola, ha sido positivo en este punto, consiguiendo hacer una MR24 que es más constante en carrera y menos limitado en términos de configuración. Sí que es verdad, aquí añadiros que esto también lo ha comentado Mike Crack, que es un coche más difícil de conducir, según han indicado desde el equipo, pero eso es algo que el propio Crack lo que ha dicho es que prefieren un coche que sea más difícil de conducir a un coche que sea fácil pero sea lento. Entonces, en ese sentido, no les desagrada ese factor. Luego también os he dicho que os vamos a hablar acerca de cuánto han cuantificado ellos que han logrado mejorar. La comparativa mejor en cuanto a rendimiento, esto es Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque es un circuito por características más similar a Arabia Saudí. La única diferencia con Arabia Saudí es que es un circuito que degrada más y por eso no han detallado esa comparativa a ellos. Yo os digo que para saber si aquí iban bien o iban mal había que mirar a Arabia Saudí, y efectivamente Aston Martin en Arabia Saudí fue bien, porque este AMR24 es un coche que se adapta mejor a ese tipo de circuitos. Suzuka fue uno de los peores circuitos que tuvo Aston Martin la pasada temporada, con perdón de México, que México fue un desastre, pero en México también es verdad que hicieron ya pruebas muy extremas. Más allá de ahí, fue el peor fin de semana o uno de los peores que tuvo Aston Martin en cuanto a ritmo. Este AMR24 se adapta mucho mejor a este tipo de circuitos, peor a circuitos como Bahrein, que Bahrein incluso si lo ponías a final de temporada, seguramente la AMR23 hubiera rendido bien. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero cuánto han mejorado en teoría según Bahrein, la comparativa además la hacen porque es un circuito que degrada bastante. Recordamos que aquí se necesitaron 2 paradas, bueno, Stroll fue a 4, pero ya lo de Stroll lo dejamos aparte porque es un caso aparte. Habrían mejorado medio segundo a Mercedes, que sabemos que en Bahrein quedaron lejos de Mercedes y aquí estuvieron por delante. Repito que es que también este circuito se adapta mejor, pero habrían llegado a mejorar medio segundo a Mercedes y 3 décimas por vuelta todo esto a Ferrari.
Si esto fuese así, si esto fuese verdad, si esto es lo que han cuantificado y de verdad se aplica en carrera, la verdad que habrá ciertos circuitos donde puedan estar ya no más cerca de Mercedes, porque de Mercedes realmente han quedado en estos 3 últimos fines de semana por delante. Sí que es verdad que en Australia hay un doble abandono, pero bueno, han quedado en los 3 por delante, pero sí que podríamos decir que van a ir consiguiendo recortarle poco a poco a Ferrari hasta que también lleguen las mejoras de Ferrari, que eso es algo que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, y ya finalizamos con la información que ha salido, son bastante positivos, especialmente porque hay un cambio que ha pasado en comparación con el año pasado y lo que indican es que las mejoras funcionaron desde el primer momento. ¿A qué se refieren con esto? Porque ahora yo os voy a dar mi opinión y voy a decir algo en lo que hay que ser cautos. Y de Aston Martin yo creo que deberían de ser más cautos de lo que incluso están siendo. Pero bueno, estas son sus conclusiones. Pero lo que se refieren es que el año pasado sí que es verdad que introducían la mejora y funcionaba prácticamente de primeras. Eso ha pasado, perdón, este año no les pasaba el año pasado porque además era un coche muy difícil de entender siempre que introdujeron actualizaciones. Les costaba mucho y les costaba hasta carreras incluso. Entonces en este año están bastante contentos porque este coche, fijaros en Alonso, ya de por sí desde los libres 3 estaba al nivel con esas actualizaciones, han sido rápidos, han funcionado desde el primer momento, las han entendido e incluso dicen que superaron las expectativas iniciales del equipo, que recordemos que el propio Mike Crack dijo que no era un paquete grande, pero realmente si has mejorado medio segundo frente a un equipo, es un paquete considerablemente grande, así que habría superado las expectativas. ¿Por qué os digo que os quiero dar mi opinión y hay que mantenerse sobre todo cautos? Fijándonos además en esto último que nos han dicho. Sí, el año pasado ellos veían que al final estaba siendo mucho más complicado cada vez que introducían actualizaciones de hacerlos funcionar, de hacer funcionar los coches, y eso es lo que les pasó también a Aston Martin, que bueno, a principios de año tenían más o menos controlado en términos de configuración, en términos de entendimiento el AMR23, pero a final de temporada no lo entendían para nada, y eso es lo que les pasaba en los fines de semana. Había fines de semana que rendían un poco mejor porque daban con la tecla de la configuración y había fines de semana en los que estaban perdidos. Ya no digo México, porque México sí que hicieron pruebas a posta, pero Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos estaban perdidísimos hasta el punto de que salieron los dos desde el pit lane para cambiar la configuración luego en la carrera, perdiendo al final el sábado, que fue un fin de semana al sprint, recordad. Así que eso les pasaba el año pasado, y el año pasado les pasaba otra cosa, y aquí es donde quiero decir también que se mantengan cautos. Las mejoras han funcionado en el coche de Alonso, han funcionado con Fernando al volante. Sí que es verdad que Stroll, bueno, pues cada día queda más claro, y especialmente ya os he dicho yo que creo que Stroll tiene un problema, que es la adaptación al coche. A Stroll le cuesta una barbaridad, y también le pasaba el año pasado, se introducían mejoras y con las mejoras más o menos Alonso rendía, estaba al nivel, pero a Stroll le costaba una tremenda barbaridad. Entonces yo creo que además Stroll tiene un problema de adaptación, pero han funcionado en el coche de Alonso y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No han funcionado en los dos monoplazas, por lo menos por ahora, veremos cómo evoluciona. Y el año pasado ocurría algo similar, y además el año pasado ocurría que la carrera en la que introducían actualizaciones sí funcionaban, más o menos, salvo que les pasase como en Estados Unidos, que es que se perdieron con la configuración, porque como os hemos dicho, el coche cada vez era más difícil de entenderlo. Recordemos Canadá. Canadá era aquel primer paquete grande de actualizaciones que traía Aston Martin. ¿Y qué pasó? Que Alonso fue segundo. Pero no es que fuese segundo por circunstancias como por ejemplo Zandvoort, porque Zandvoort, bueno, como muchísimo se podía pelear por el tercero, pero estuvo por detrás de los dos Red Bull hasta que comete Checo un error. Sí que es verdad que llega a hacer la vuelta rápida y todo, pero al final si cargas energía y haces una vuelta perfecta, puedes llegar a hacerlo incluso este año, más o menos, si los Red Bull no tratan de intentar quitártelo. Pero Zandvoort fue al final por manos, no fue por las mejoras. En Canadá, aquellas mejoras funcionaron. Alonso fue segundo, además, en el principio de temporada fue la carrera que un piloto más cerca se quedó de Verstappen, se quedó a menos de 10 segundos, más cerca de lo que se ha quedado cualquiera en este Gran Premio de Japón. Y no funcionaron más allá de Canadá. Entonces lo que quiero decir es que no solo hay que sacar conclusiones de aquí, hay que sacar conclusiones en general. Y que hayan funcionado en el caso de Alonso, hay que
ir con cautela. Tenemos dos fines de semana ahora muy interesantes con formato al sprint que va a demostrar el equipo que mejor entiende el coche, así que va a ser una buena evaluación también. Después de una evaluación positiva, llegar a China y llegar luego a Miami, circuitos además diferentes entre sí y ambos con formato al sprint, solo una sesión de libres. Va a ser interesante ver cómo rinden los equipos. Más allá de ahí, vamos a dejar al lado el equipo Aston Martin y nos vamos a ir a otro de los temas que habéis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Tenemos que hablar acerca de Silly Season y tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado Christian Horner con respecto al futuro de sus dos pilotos, que por ahora, bueno, se ha hablado de Verstappen, pero Verstappen tiene contrato, salvo que haya un caos tremendo aún mayor del que ya lo ha habido hasta este momento. Verstappen, desde luego, quedamos por hecho que continuará la próxima temporada. El otro asiento ahora mismo está libre, entre comillas, porque Checo no tiene contrato para la próxima temporada, y sobre él es lo que vamos a hablar, porque Christian Horner ha mostrado su total apoyo al piloto mexicano. Que ya hemos visto recientemente que hasta Helmut Marko parece que también quiere con la renovación de Checo, dependiendo de cómo evolucione un poco a lo largo de la temporada, pero Helmut Marko ha dicho que solo le quiere dar un año. Ahora veremos lo que ha ocurrido y lo que pide Checo, que es la información que hay, pero Christian Horner, que es ahora quien tiene más poder, porque anteriormente, años atrás, quien lo tenía era Helmut Marko, por la parte austriaca también, porque Dietrich Mateschitz tenía todo el poder y se lo otorgaban también a Helmut Marko en temas de decisión. Christian Horner quedaba un poco relegado, pero ahora mismo con toda la guerra interna que ha habido y con un Jude Villar, el magnate tailandés que ha querido coger las riendas de Red Bull Global, no solo del equipo de Fórmula 1, en el caso de Red Bull Racing, del equipo de Fórmula 1, se le ha dado el poder a Christian Horner. Y Christian Horner está defendiendo a Checo Pérez y, como os digo, ha dicho textualmente que Checo tiene la prioridad. Lo que ha dicho es lo siguiente: depende de Checo, tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, es decir, tener el rendimiento que está mostrando ahora. El mercado de pilotos ha empezado bastante pronto, que esto es algo que también Marko ha destacado. Solo llevamos 4 carreras y parece que todos tienen prisa. Nosotros no tenemos una prisa enorme y hay un interés significativo en nuestro coche, como se podría esperar, pero Checo tiene la prioridad y pasarán algunas más carreras hasta que empecemos a pensar en el año que viene, que desde luego lo de la prioridad lo tienen los equipos, o sea, la prisa lo tienen los equipos, también un poco provocado por el hecho de que se anunciase tan rápido el tema de Hamilton marchándose a la próxima temporada, aunque estuviera cerrado. El hecho de que se anunciase tan pronto ha acelerado el resto también de equipos. También se anunció tan rápido porque Mercedes quería cuanto antes empezar a negociar el sustituto. Pero en el caso de Red Bull siempre han dicho que no tienen demasiada prisa. Incluso en su día Helmut Marko llegó a decir que hasta después de verano no tomaría una decisión. Yo creo que la van a tener que tomar antes por todos los movimientos que está habiendo, pero todo hace indicar, como siempre os hemos dicho, que el favorito para que se quede es Checo. Se habla de muchos sustitutos, debatimos, argumentamos si podría ser bueno este u otro, pero como os llevamos diciendo desde la pretemporada, en Red Bull lo han dejado claro: si Checo rinde bien, Checo va a tener la renovación, y más ahora que tiene este apoyo de Christian Horner, que es quien tiene más poder. ¿Por qué tiene apoyo de Horner? Pues desde luego porque fue la persona que le apoyó públicamente con todo el caso Horner y toda la investigación. Lo apoyó no solo desde Bahrein, que hay gente sacando pues palabras de Checo desde Bahrein que ya estaba absuelto, sino incluso desde la pretemporada. Desde la presentación de Red Bull llegó a darle ese apoyo. Así que bueno, pues por ese motivo, y en sí que Horner también siempre ha estado a gusto con Checo, por ese motivo es por el que por ahora le hemos dado ese apoyo, y si sigue rindiendo a este nivel se conseguirá la renovación, porque esto, en información que salió desde Motorsport, Red Bull está contento con este nivel, es lo que le exigen, y si siga a este nivel va a conseguir sin lugar a dudas esa renovación, pero quieren esperar porque el año pasado empezó de igual forma, pero luego se fue perdiendo a lo largo del año. También coincidió en que el coche fue mejorando, fue cambiando, mejor dicho también, y ese cambio le fue perjudicando. Veremos si este año no le perjudica el coche. Está además mucho más centrado, mucho más convencido de sí mismo, mucho más también centrado en que no le ocurra lo mismo, atento y sabiendo qué puede llegar a pasar para intentar adaptarte lo más rápido posible al coche si llegan a cambiártelo para que sea más favorable a Max, pero a ti te perjudica, y que no le vuelva a ocurrir ese bajón de rendimiento que tuvo a mitad de temporada, que yo espero y creo que no le va a volver a pasar. Fue algo que le pasó el año pasado, ya ha aprendido de sus errores, no creo que esta temporada le vuelva a ocurrir. Como os hemos dicho, también os vamos a dar la información de qué ha pedido
Checo Pérez para conseguir esta renovación, porque sabemos las exigencias que habría tenido el piloto mexicano. Mientras que Marco, que me parece un despropósito, lo que dijo, ya no solo darle un año, porque bueno, puedes querer solo darle un año, que es lo que quiere Marco, que ya os decimos que no es quien tiene en sí todo el poder, pero Helmut Marko después de este fin de semana en Suzuka salió a decir que él solo le daría una temporada a Checo. ¿Por qué? No me parece mal que solo le quieras dar un año, me puede parecer entendible, porque quieras ver también quizá opciones fuera de Red Bull para 2026. Puede llegar a ser entendible esa posición que pueda tener Red Bull. Ahora bien, lo que no me parece lógico es las palabras de Marco, que es otra de esas palabras, pues como el año pasado cuando dijo que es que Checo era menos consistente porque es que era mexicano. ¿Qué pasa? Que es que pues, por no ser neerlandés tienes que ser menos consistente. Bueno, no dijo ni siquiera mexicano, dijo sudamericano, pero bueno. Entonces, el problema estaba en que dijo que si le dan más de un año va a aflojar, se va a relajar, que es que no tiene ningún tipo de sentido, ni que lo hubiera hecho Checo en años anteriores cuando ha tenido seguro su contrato, que es que se relaje. Por supuesto que nunca lo ha hecho. Lo que pide Checo, que me parece lógico que él lo pida, otra cosa es que se lo den, yo creo que si renueva, que todo parece que va a renovar por lo menos por ahora, le van a dar un pelín menos, pero lo que pide Checo en sus exigencias son 3 años de contrato. Me parece lógico porque él llegó en un 2021 donde solo le dieron una temporada, hizo bien, se ganó la renovación para 2022 y en 2022 ya sí le dieron la renovación por 2 años más, que fue 2023 y este 2024. Por ese mismo motivo, ahora pide 3 años, me parece lógico, ¿no? Has ido aumentando, has ido rindiendo bien, te has ido ganando la renovación, has cumplido no solo como piloto rindiendo bien, sino además como piloto de equipo, que en muchas ocasiones ha dado la cara también por Red Bull. Recordemos el primer título de Verstappen en Abu Dhabi, que luego esa defensa que tuvo de Hamilton acabó siendo determinante, porque eso consiguió hacer luego más tarde, después del safety car, que no pudiera parar Hamilton y salir aún así por delante, y por eso se dio que Hamilton no paró, tenía gomas más viejas y Verstappen pudo adelantar en la última vuelta y que ganase. Entonces, yo creo que desde luego es normal esa exigencia de 3 años. Ahora bien, me imagino o creo que, opinión personal, le acabarían dando 2 años, que también me parece una duración buena, una duración lógica. Tienes asegurado entonces 25 y 26 y en el 27 puedes conseguir otra renovación y si quieres renovar, que a lo mejor, o puedes marcharte si quieres, que además Red Bull, pues no sabemos cómo rendirá con el próximo reglamento, así que creo que también para ese caso Checo podría llegar a ser ideal. Que además vamos a hablar del último que hay desde Red Bull, hablando del próximo reglamento, porque vamos a hablar de unas palabras, ya finalizamos con el tema Red Bull, como digo, después de esto, que ha dado Max Verstappen, hablando acerca del nuevo reglamento de 2026, el cual todavía conocemos muy poco, pero ya esta semana ha habido ciertas informaciones indicándonos que uno de los planes que tenía la Fórmula 1 va a tener que cambiar, que es la aerodinámica activa, que por cierto, parece que lo que se estaba, vamos, ya os lo dijimos, lo que se estaba probando era solo en el alerón trasero. La aerodinámica activa ya se insinuó que tendría que ser en los 2 alerones y efectivamente se ha confirmado que tendrá que ser en los 2 alerones esa aerodinámica activa. ¿Qué es la aerodinámica activa? De una forma muy rápida y sencilla, básicamente que los alerones flexionen. Lo que ahora mismo no se permite, lo que no se le permitió a Aston Martin, pero es que por reglamento no se permite, que a partir del próximo sí. Similar a lo que tenemos en el DRS, pero llevado más al extremo, que sería que el alerón trasero puedas llevar la máxima carga aerodinámica y en recta ejerciendo presión pierda esa aerodinámica porque esté flexionando, por eso es aerodinámica activa y tenga la menor carga aerodinámica posible. Ahora bien, ya se llega a un extremo y si solo se hace en el alerón trasero que llegaban hasta a trompear, incluso se ha llegado a decir en los simuladores que había ahora mismo, si solo tenían alerón trasero, que es que también es lógico, es que si solo tienes alerón trasero, o sea, tendrás que conseguir un balance en el coche, no puede ser que pierdas toda la aerodinámica trasera mientras que delante sigues generando esa aerodinámica, al final el coche pierde su balance. No es lo mismo que el alerón, que el DRS, perdonad, que se pierde un poco de carga aerodinámica, pero simplemente sirve, pues es un poco para tener menor resistencia, básicamente esto es llevarlo a un nivel extremo, entonces el alerón delantero lo necesita. Todo hace indicar que efectivamente sí va a haber esa aerodinámica activa en los 2 alerones, pero por eso es lo que os traemos estas palabras. Verstappen se ha quejado de eso.
¿A qué se refiere con esta queja que tiene Max Verstappen? Al final, lo que él lo lleva, y tiene razón, es que se está buscando hacer esto básicamente para conseguir mitigar el problema que hay con el hecho de que los motores vayan a ser 50% eléctrico y 50% de combustión. Tienen menos fuerza al final. Esto le pasa a la Fórmula E, por ejemplo. La Fórmula E va a circuitos que están ahora mismo en Fórmula 1, van a México, por ejemplo, y no hacen la recta de la primera zona, no pueden hacerla completa, porque es que no les da la batería. Entonces, como ahora va a haber una mayor importancia de la parte eléctrica, mitigándolo de esta forma es lo que habían pensado con esa aerodinámica activa. Lo que dice Verstappen es que esta no debería de ser la solución, sino habría que intentar buscar la forma de reducir el peso, que es lo que llevamos mucho tiempo pidiendo, reducir el peso y el tamaño de los coches, y así, aunque lleves a estos motores, aunque lleves a cabo estos motores, podrías mitigar esa pérdida de potencia haciéndolos de por sí más ligeros. Lo que ha dicho es lo siguiente: con el potencial de la aerodinámica activa y demás, no estoy seguro de si deberíamos ir en esa dirección, pero es lo que parece en este momento. Espero que podamos optimizar todo ese tipo de cosas. Para mí es más importante intentar luchar contra el peso de los coches, intentar optimizarlo en lugar de todas esas herramientas y trucos para intentar ayudar a adelantar. Tiene que haber otras formas de hacerlo. Pasando de tema, tenemos que hablar ahora, volveros a hablar acerca del equipo Andretti. Ayer dio bastante de qué hablar porque primero salió la información de que Alpine podrías tener el cartel de se vende en grande, y encima luego Andretti se anunció que han abierto una nueva sede dentro de Silverstone. Bueno, es bastante interesante. Primero de todos queremos hablar acerca de los programas del futuro del equipo Andretti, porque ayer, por supuesto, pues dieron una rueda de prensa después de esa apertura que ellos dejaron claro que es para Fórmula 1, y es lógico, obviamente, porque si fuese para otra de las categorías en las que participan, ya tienen las sedes en Estados Unidos, y la sede principal del equipo de Fórmula 1 va a estar en Estados Unidos, como se ha dicho, pero se necesita una en Silverstone también, no en Silverstone, se necesita una en Europa y especialmente en Gran Bretaña. Entonces está bien que hagan esta apertura, y durante esa rueda de prensa que llevaron a cabo estuvo Michael Andretti, ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es que llegará un punto en el que no puedan decirnos que no, una vez que todo el mundo entienda lo que realmente estamos haciendo. Ya hemos visto que incluso pese a el no de la Fórmula 1 han seguido insistiendo, han seguido trabajando, no han parado. Recordad que os informamos de que tenían un proyecto, un prototipo de Fórmula 1 ya en un simulador y en un túnel de viento. No han parado, siguen desarrollando, siguen haciendo crecer su equipo de Fórmula 1 y siguen día tras día demostrando que la excusa que puso la Fórmula 1 es mentira. Sí que aportarían valor, y muchísimo, a la Fórmula 1. Ya no por lo que es Andretti, ni siquiera por los que son los Andretti, ya no por el equipo, por lo que son los propios Andretti, que es que tanto Michael Andretti, que es al final quien ahora está llevando todo esto, como Mario Andretti, que es campeón de la Fórmula 1, campeón del mundo, ambos han llegado a correr en la categoría. Pero es que el propio equipo Andretti ha sido súper exitoso en todas las categorías que ha disputado. Aportarían un valor incalculable, y más a una Fórmula 1 que todavía quiere crecer dentro de Estados Unidos. Tendría mucho sentido abrirles la puerta, pero por ahora se la han cerrado por lo menos como un décimo equipo, porque como un décimo, es decir, le han cerrado la puerta como un undécimo equipo, que es que con tanto a lo mejor no se me entiende. Le han cerrado la puerta como ese equipo número 11, pero si entrase comprando otro y simplemente siendo el décimo equipo, sí que no les quedaría otro que aceptarlo, así que ahí vamos a ir. Pero efectivamente aportarían un valor incalculable. Y es que además, ¿qué es lo que están todavía trabajando? ¿En qué están trabajando esos proyectos por los que no les van a poder decir que no? Pues es que no se van a limitar únicamente a Fórmula 1 y Fórmula 2. Quieren crear un equipo de Fórmula 3 y Fórmula 2. Es decir, no solo van a estar en Fórmula 1, van a estar también en categorías inferiores, van a estar en las categorías de desarrollo. Algo que Ferrari tiene su academia, pero no tiene un equipo. Tiene a sus pilotos y van trabajando con diferentes equipos. Hay equipos que hoy están más ligados a unos que a otros. Prema suele estar más ligado a Ferrari, aunque bueno, este año está Andrea Kimi Antonelli, por ejemplo, que Andrea Kimi Antonelli no es de Ferrari. Pero bueno, tienen unos equipos que más o menos son con los que generalmente trabajan. Andretti no, Andretti quiere tener su propio equipo en las categorías inferiores, para además también esta forma sería para intentar darles un camino más sencillo, entre comillas, a los pilotos estadounidenses. Hoy en día lo tienen muy complicado los pilotos estadounidenses para llegar, y además los mejores estadounidenses no tienen ni siquiera la oportunidad, porque Sargent no es el mejor piloto estadounidense que hay, y los mejores no tienen la oportunidad pues porque es muy difícil además desde allí indicar
Qatar, por ejemplo, es muy difícil obtener la superlicencia. Entonces es la forma que tendrían de conseguir ese desarrollo y hacer su propia cantera. Es que irían más allá de los actuales equipos de Fórmula 1. Es que cómo no va a aportar, es que no me voy a meter otra vez en este debate, pero cómo no va a aportar valor Andretti, cómo no va a aportar más valor que un equipo como Haas, que un equipo como RB, que un equipo ahora mismo como Stake sí que va a pasar a ser Audi, ahí aportarán un valor mayor, pero que cómo no van a aportar ese valor de verdad. Yo sigo flipando. Entonces, como os decimos, como un undécimo ahora mismo no parece que tengan esa oportunidad. Como un décimo, si compran otro equipo, sí que pueden llegar a hacerlo, y sobre todo se pone en la palestra el hecho de comprar el equipo Alpine, que lleva mucho tiempo hablándose sobre esto, y además ayer ya salió esa información de estar el cartel en se vende, incluso las condiciones que pondría Alpine para vender el equipo, que es que sigan utilizando los propulsores que están fabricando a partir de 2026, por lo menos un par de años, sobre todo para no tener perdido el tiempo, no desperdiciar el tiempo invertido en ello, y también para seguir ligado a la Fórmula 1, porque como motoristas sí querrían, que además es que esto a Andretti le vendría como anillo al dedo, porque Andretti, Cadillac no entraría como motorista General Motors hasta 2028, entonces le vendría genial 2 años con los motores Renault y luego ya tener su propio motor. Pero lo he visto en redes sociales, algunas personas decir, pero ¿cómo van a comprar un equipo que ya tiene su sede y demás si están ahora haciendo ellos mismos su propia sede en Silverstone? A ver, sí que sería contraproducente en este sentido, por tener 2 sedes en Gran Bretaña, pero creo que sería el mal menor en este sentido. Yo creo que Andretti, si no le tiene otra opción y Alpine está a tiro para comprarlo, lo van a comprar. Ya harán lo que tengan que hacer con las 2 fábricas, cerrarán una, la que acaban de hacer, bueno, pues es muy nueva, puedes cerrarla y ya está, habrá pocas cosas y te desplazas a Enstone. Puedes tener 2 fábricas no sería producente tener 2 fábricas en Gran Bretaña, porque además luego tú tienes la tuya también en Estados Unidos, pero bueno, yo creo que es un mal menor el hecho de comprar un equipo y que ya tengan su sede mientras que tú estás haciendo tus propias sedes. Pero por supuesto su intención es entrar como un equipo independiente, no habiendo tenido que comprar otro. Y hablando sobre Alpine, y es lo último que vamos a hablar sobre ellos, tenemos que hablar sobre unas palabras que ha dado Esteban Ocon que me han parecido interesantes y ya finalizamos. Que es que ha comentado que han dado un paso atrás en este fin de semana en Japón. ¿A qué se refiere Esteban Ocon? Bueno, las palabras textuales que ha dado es que en quali sí que dieron un paso adelante. El propio Ocon consiguió pasar el corte de Q1, que lo celebró como si fuese una victoria otra vez más, pero también Gasly estuvo decente, pero luego en carrera realmente solo superaron a un Sargent, que estuvieron por delante de Sargent porque cometió un error el estadounidense, si no hubieran sido, y en ritmo de carrera fueron los 2 últimos pilotos. A ver, sí que es verdad, y aquí también os digo una cosa, hay veces que para dar ese paso adelante primero tienes que dar un paso atrás, pero también se dio el caso de lo que os comentamos, o sea, Alpine está muy mal, pero también no creo que dieran un paso atrás con las actualizaciones que introdujeron, porque recordemos que tuvieron daño a ambos y por eso en carrera fue mucho más difícil. No sé, ellos tendrán sobre todo todos los datos, por supuesto, pero no creo que dieran un paso atrás, tampoco dieron un paso adelante con las actualizaciones, pero es que ya avisaron de que no iban a mejorar demasiado con estas mejoras que introducían. Así que bueno, veremos cómo evoluciona el Alpine, veremos si consiguen salir del pozo, por lo menos para poder pelear, porque es que realmente no están ni siquiera pudiendo pelear contra los equipos de delante. Ocon más o menos no ha hecho malos resultados en algunas ocasiones, pero realmente no están ni siquiera pudiendo pelear, así que veremos qué es lo que consigue hacer. Y ahora sí, lo último que tenemos que comentaros y finalizamos, ha fallecido en el día de ayer Ted Toleman. Ted Toleman, que fue el fundador del equipo Toleman, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que le dio la primera oportunidad a Ayrton Senna, que es más o menos como el titular que ha ido saliendo y demás, pero no me parece tampoco justo solo decir esto, pero bueno, Ted Toleman, como digo, ha fallecido. Ha muerto a la edad de 86 años tras haber sufrido una larga enfermedad. Ya lleva tiempo al parecer con ella y la familia ha sido quien lo ha confirmado en un comunicado. La Fórmula 1, mediante un comunicado en donde salen palabras de Stefano Domenicali, pues ha enviado todas sus condolencias a todos sus allegados y ha confirmado su legado en la Fórmula 1. No solo fundó el equipo Toleman, que ahora os hablamos sobre ello, sino incluso el propio Ted Toleman participó en carreras, es más, ganó varios campeonatos
campeonatos como piloto de lanchas de motores en alta mar y también participó en las 24 horas de Le Mans y en el Dakar ha llegado a participar. Como os digo, fundó el equipo Toleman en 1981, participó en 70 grandes premios hasta en 1985 porque en el 86 compró aquel equipo Benetton, que entonces no solo le dio Toleman, el equipo Toleman le dio la primera oportunidad a Ayrton Senna en la categoría, pero es que el equipo Benetton le dio la primera oportunidad en su temporada, en una temporada completa, a Michael Schumacher. Schumacher debutó en Jordan, pero luego compitió ya a partir del 91, que es el primer gran premio que corre, es en el 91 con Jordan en Bélgica, pero esa temporada luego la acaba corriendo en Benetton y ya en el 92 ya corre temporada completa con ellos, y más tarde ese equipo se convirtió en lo que luego fue Renault, que también le dio los 2 títulos a Fernando Alonso, y luego pues también llegó a ser Lotus, regresó a ser Renault, hoy es día es Alpine, quizá acaba siendo Andretti, y ese equipo, esa estructura fue Ted Toleman quien la inició como equipo independiente en ese 81, en el día de hoy ha fallecido, es leyenda de la Fórmula 1, así que por supuesto os lo teníamos que comentar. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguimos realizando, que ya la próxima semana tendremos el Gran Premio de China. Dentro de exactamente 7 días os estaremos trayendo todas las imágenes dentro del paddock de Shanghái, así que no os perdéis nada, que se viene una semana súper interesante. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente.